Hola, mi nombre es Silvio Falcón y estás escuchando La Segunda Vuelta, un podcast sobre elecciones, política y poder. Y volvemos a hablar en la segunda vuelta de las elecciones en los Estados Unidos. Biden será el presidente más votado en la historia del país norteamericano y Donald Trump el candidato republicano y el presidente en funciones que más votos ha recibido en toda la historia. La participación récord permite que estas elecciones de 2020 marquen un antes y un después en la movilización ciudadana. Es bien conocido que los partidos estadounidenses trabajan en clave de minorías para acercarse a su electorado. Forma parte de la cultura política del país clasificar a sus ciudadanos por religiones y minorías, y es evidente que los comicios no son una excepción. Puerta a puerta, focus group, entrevistas, encuestas, todo vale para que tu candidato se acerque discursivamente a la realidad del ciudadano medio, sobre todo si se trata de los estados clave, los swing states. ¿Y cuál es la minoría más grande y plural de los Estados Unidos de América? Efectivamente, como reza el título de este capítulo, se trata de la comunidad latina. El mal llamado voto latino no existe como tal y al mismo tiempo ha sido clave para decantar la balanza hacia Joe Biden. Miami, para algunos capital de toda América Latina, no ha llevado en volandas al candidato demócrata a la Casa Blanca. De hecho, como explicamos en el otro capítulo de este mismo podcast, Florida fue una de las claves de la elección al ser ganada por el candidato republicano Donald Trump. Si bien la mayor parte de voto latino fue a parar al candidato demócrata, ¿cuál fue el comportamiento electoral de la comunidad latina en la elección presidencial de 2020 en los Estados Unidos? La pregunta es clara y diáfana. ¿Ha tenido Biden un buen resultado con la comunidad latina? Si bien en Texas obtienen los mejores resultados demócratas desde 1976 de la mano del presidente Jimmy Carter, o en Arizona se alza con los mejores resultados de su partido desde la victoria del presidente Truman en 1946, la candidatura de Biden obtiene un resultado peor al de Hillary Clinton en el 2016 y similar al de John Kerry en el año 2004 en el caso de Florida. Muchos medios han denunciado que el Partido Demócrata ha obtenido un resultado por debajo de las expectativas. Para tener un mejor conocimiento de la cuestión, debemos fijarnos en los datos. Es por ello que recurrimos a Latino Decisions, una organización de investigación sobre opinión política fundada por los profesores de ciencia política Gary Segura y Matt Barreto. Sus encuestas, predicciones y análisis se centran en el electorado latino, y regularmente son citados por medios como el Washington Post, Univision, el New York Times o NBC News, entre muchos otros. Hemos solicitado su comentario sobre estas elecciones al Dr. Barreto, pero no fue posible al estar involucrado profesionalmente en la campaña presidencial de Joe Biden. Hace 4 años hizo lo propio con Hillary Rodham Clinton. Según una encuesta de Latino Decisions, un 70% de los latinos habría votado por Biden, mientras que tan solo un 27% lo habría hecho por Donald Trump. En Nevada, esta proporción sería de 70% a favor de Biden y 25% a favor de Trump. En Arizona, muy similar, 71% a 26%. En Texas, 67% a favor de Biden, 29% a favor de Trump. En Wisconsin, 77% a favor de Biden, 22% a favor de Trump. Y así en el resto de estados claves como Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia e incluso en Florida, donde Biden tendría un 59% del voto latino por un 38% del voto latino que optó por Donald Trump. Según datos aún más recientes de la misma encuestadora, por ejemplo en Pensilvania, la diferencia neta a favor de Biden en el voto latino sería de 116.000 votos a su favor, en Wisconsin sería de 44.300 y en Arizona, por ejemplo, de 288.000 votos que separarían ese gap entre el voto latino que va a parar a Donald Trump y el que va a parar a Joe Biden. Parece claro que Biden fue el preferido de la comunidad latina en la carrera presidencial. Pero entonces, ¿qué pasó en Florida? Nothing less than the future of our country is on the ballot in November, and we cannot let nuestras familias down. Es con gran orgullo
presentarles el vicepresidente. I'm honored to present Vice President and the future President of the United States, Joe Biden. I just have one thing to say. Hang on here. All right. There you go. Dance a little bit, Joe. Come on. I tell you what, if I had the talent of any one of these people, I'd be elected president by acclamation. En un acto en Florida, acompañado del famoso cantante puertorriqueño Luis Fonsi, autor del mega hit Despacito, Joe Biden tuvo la ocurrencia de reproducir su famoso éxito. Sin duda, una campaña electoral no se gana despacito, pero la confección de organizaciones de apoyo y de movimientos de base sí debe promoverse despacito, y con buena letra. No parece que el Partido Demócrata haya construido ese tipo de organización en Florida. En el condado de Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, ganó Biden por un margen suficiente, un 53,31% a 45,98% de Trump. Eso sí, los demócratas por el camino se dejaron 2 congresistas solo en ese condado. Además, esas 2 derrotas fueron protagonizadas por 2 candidatos republicanos de origen latino. En el distrito 26 impuso Carlos Jiménez, el actual alcalde del condado de Miami-Dade. Ganó a la congresista demócrata Debbie Mucarsel Powell. En el distrito 27, el centro de la ciudad donde se encuentra la pequeña Habana, se repitió la historia. La presentadora cubanoamericana María Elvira Salazar ganó a la congresista demócrata Donna Shalala. En ambos condados, los candidatos demócratas no tenían ascendencia latina, mientras que los republicanos sí. En otros distritos de Florida, los demócratas han tenido un resultado negativo en las elecciones al Senado del estado de Florida. Es el caso del distrito 39, donde el candidato demócrata Javier Fernández, representante en el Congreso de Florida, perdió por una abultada diferencia contra la republicana Ana María Rodríguez. Las palabras de Fernández, una vez certificada la derrota, han sido claras. El problema no es el electorado, el problema somos nosotros, el partido. Es por eso que cabe aproximarse a las diferentes estrategias de los partidos y a las diferentes realidades en estos estados. ¿Qué diferencia el éxito de Arizona y el resultado histórico de Texas de la decepción de Florida? Para conocer mejor la situación en Florida, hablamos con Lisette Álvarez, columnista del Washington Post. De origen cubano y nacida en Miami, ha trabajado en medios como Miami Herald y New York Daily News. En su trayectoria destaca el premio Pulitzer por la cobertura del huracán Andrew, que recibió de manera conjunta la redacción del Miami Herald, y los más de 20 años de trabajo en el New York Times, donde llegó a dirigir el Buró de Miami. Bienvenida, Lisette. Lo primero que hay que preguntar es si realmente existe un voto latino, teniendo en cuenta las diferentes comunidades hispanohablantes que residen en Estados Unidos. ¿Podemos hablar de voto latino? Sí, claro, y ese es el problema muy grande, yo creo que para los 2 partidos políticos, los republicanos y también los demócratas, pero lo que ha pasado es que sí, es verdad, no hay un voto latino, hay muchos votos latinos, porque los latinos son muy diferentes dependiendo en el país de origen, dependiendo en religión, en qué estado viven, entonces, y también el nivel de social, ¿no? Entonces, se pone muy difícil y muy caro especializarse en el voto latino porque hay, como he dicho, muchos votos latinos. Entonces, en Florida, la mayoría, el grupo todavía que es el más grande es el cubano-americano, que tiene una historia bastante diferente a muchos de los otros. Una generación que primero en los 60s, que eran gente que tenía dinero, con mucha educación y se establecieron en Miami, etcétera. Entonces, por muchos años no votaban tanto para los republicanos. No les encantaba los demócratas, pero tampoco eran de la partida republicana. Eso empezó a cambiar con Ronald Reagan, porque era muy anticomunista Reagan, claro. Entonces, ese era un mensaje que le encantaba a los cubanos. Pero Miami empezó a cambiar y llegaron muchos nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, ahora venezolanos, colombianos. Mucha de esa gente no tenían de verdad mucha educación sobre la política de los Estados Unidos y poco a poco empezaron unos de ellos como los nicaragüenses
que también habían tenido problemas en Nicaragua con los izquierdistas y con Ortega, eran un poco más como los cubanos. Los venezolanos entonces no eran tanto como los cubanos y tenían una política un poco diferente. También eso ha cambiado ahora con Maduro. Y los colombianos también, no tanto, pero también ha cambiado eso. Entonces, esos grupos que eran un poco diferentes han empezado a ser un poco más como los cubanos americanos. Pero entonces también hay el voto puertorriqueño, sí, que es el segundo más grande de Florida. Y muchos de ellos viven en la parte central del estado. Eso también fue una sorpresa muy grande porque Trump ganó como 32% voto de ese grupo de puertorriqueños, que muchos de ellos después del huracán María. Y el huracán fue, bueno, como sabemos, un desastre enorme para la isla, pero también Trump no se portó muy bien. El momento ese que Trump en fin fue a la isla y empezó a tirar papel toallas, rollos de papel toallas a la gente que estaba ahí en el cuarto, y era algo muy feo. Entonces todo el mundo, los demócratas, pensaron, bueno, con el debacle de María, los puertorriqueños van a estar con nosotros. Mucha gente empezó a oír a Trump, que estaba ahí. Él visitaba el estado, él siempre estaba haciendo mítines de campaña, venía al estado, siempre hacía un grupo muy grande con un grupo de los latinos. Poco a poco, la presencia de Trump y el trabajo que hizo él para ganar ese voto o para ganar más del voto, tuvo éxito, y Biden estaba como desaparecido, y el Partido Demócrata del estado era de verdad, vaya, no se veía poniendo el trabajo. Entonces, un voto que es muy difícil porque es muy diferente dependiendo en si son puertorriqueños o son cubanos o son colombianos, empezó a cambiar e ir un poco más hacia Trump. Entonces, esa es una de las razones. ¿Tú crees que en el caso de la campaña de Trump ha jugado un papel la desinformación o las fake news o ese mensaje que comentabas antes de relacionar a Joe Biden con la izquierda latinoamericana, diciendo que Joe Biden era poco más que castrochavista? Sí, yo creo que eso fue clave en el estado. No tanto para los puertorriqueños, pero para los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y hasta los colombianos, que son grupos grandes, los cubanos muy grandes, y los venezolanos están creciendo. Hay muchos que viven ahora, pero no son ciudadanos todavía, pero todavía tienen poder y están votando. Pero el tema ese de socialismo, ¿qué significa socialismo? Es un tema que de verdad depende en lo que te están diciendo aquí en los Estados Unidos, porque en este país no tienen ni idea lo que es o no es socialismo. Y el problema empezó con Bernie Sanders, que todo el mundo en el estado que viene de estos países inmediatamente pensó, y él ha dicho que él tiene simpatía con con las ideas socialistas, vamos a decir. Al principio Trump y la gente que trabaja por él pensaron que Bernie Sanders a lo mejor iba a ser el que representara el partido, pero al fin fue Biden. Pero no cambiaron de tema. Todo. Biden no tiene nada de socialista, ha pasado 4, casi 5 décadas en el Senado y nunca ha tenido una tendencia de empujar ideales socialistas en la manera que uno piensa que son marxistas, vamos a decir. Imagínate, la prensa, que Trump siempre está criticando a la prensa, uno de los temores era que si llegaba Biden, que iban a quitar el poder de la prensa. Entonces todo eso le dio a la población que vive en el estado, que son de estos países que han tenido o revoluciones marxistas o izquierdistas o lo que sea, empezó a de verdad afectar como veían estos ciudadanos a la elección. Y también trabajó como dijo usted, que en las redes sociales había gente en YouTube que tenían canales en YouTube que hacían shows enteros sobre el tema del socialismo y cómo iba a arruinar el país. Hasta en WhatsApp tenían chats privados que un montón de gente se ponían los chats, y mucho de eso era desinformación.
claro, que era desinformación. Y también decían cosas rarísimas de como Biden era pederasta, o pederasta, no sé cómo se dice, cosas que eran de verdad temas que sonaban un poco completamente locas, pero la gente lo creía. Entonces, eso sí tuvo mucho éxito, mucho éxito. Y Biden y el Partido Demócrata lo estaba como ignorando. Era tan, se sentía la idea esta del socialismo para ellos, era tan idiota, vamos a decir, que en vez de fajar contra eso y de verdad explicarle a la gente qué ridículo la idea es, o hacían un chiste, y eso no, de verdad que no trabajó muy bien. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Repítelo. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar ¿por quién? Por Donald Trump. Mi gente sale a votar sin miedo a la calle. No hay miedo, no te quedes en la casa. ¿Cuál es el problema del Partido Demócrata en la Florida? Bueno, es complicado. El Partido Demócrata de la Florida ha sido muy débil muchos años, porque el gobierno del estado de la Florida ha sido republicano, vaya, no me acuerdo ahora cuántos años ha sido, pero muchísimos años. Entonces, el Partido Demócrata no ha tenido mucho poder en el estado. Entonces, el Partido del Estado Demócrata, que son de verdad la gente que ayuda muchísimo en estas campañas presidenciales, no han estado muy organizados. No tienen mucho dinero y no han estado muy organizados, empezando ya hace muchos años. Y lo vimos en el 2018. Había ya idea que esto iba a pasar, había señales, porque en el 2018, que eran los midterm elections, donde había una elección del gobernador y de senador, los dos republicanos ganaron. Y el senador era antes gobernador, Rick Scott. Y Rick Scott supo que tenía que de verdad trabajar el voto latino. Y lo hizo. Él fue a Puerto Rico no sé cuántas veces. Él vivía en Miami, siempre estaba yendo a calles donde todos los cubanos se reúnen ahí para hablar de política. Él iba y él hablaba, lo trabajó increíble, en una manera increíble. Entonces, y Governor DeSantis también lo trabajó de una manera muy fuerte. Y los demócratas igual, casi no hicieron nada. Y ya esa fue la primera señal que había mucho problema con el Partido Demócrata en el estado. ¿Y qué pasó 2 años después? No hicieron nada, no corrigieron el problema. Era un desastre. Hasta había gente trabajando por Biden en Orlando, por ejemplo, con los puertorriqueños que estaban quejándose de eso ya hace meses y meses y meses, diciendo, aquí no hay nadie en la calle. La teoría es que ellos saben que no van a ganar el voto cubano, pero no es verdad. Hay muchos cubanos que sí votan demócrata. Y es hasta ahora, hasta esta elección, era un número que estaba creciendo. Pero como se dieron el voto, ahora están otra vez yendo a la derecha en vez de a la izquierda. Y tienen que corregir eso. ¿Tú crees que en la línea de lo que decías, estrategias, y ya por último, estrategias como la que han hecho en diversos movimientos sociales en Arizona o incluso en Texas podrían haber sido útiles o ser útiles para los demócratas en Florida, con movimientos de base, no siempre ligados completamente al Partido Demócrata, pero que sí que actúan en la sociedad? Sí, claro, y eso es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer la misma cosa. Por ejemplo, aquí había en la votación este año, en la elección, había un tema de, de aumentar el salario mínimo a 15%. Hay muchos latinos que no nada más que están pensando en socialismo, pero también en los salarios que tienen, en los negocios pequeños que ahora están de verdad para sobrevivir, y uno no oía nada sobre eso. Hay
un montón de republicanos que no les gustan la idea, pero hay mucha gente, trabajadores, los dueños de negocios pequeños tampoco no les gustan tanto porque tienen temor que a lo mejor eso va a impactar mucho la posibilidad de sobrevivir, pero los trabajadores sí quieren eso. Esto es una economía aquí en este estado de turismo que no le pagan a la gente muy bien. Entonces era muy importante poner atención sobre ese voto y vaya, nadie oyó nada sobre eso. Pasó. Necesitaban 60% del voto para tener éxito con eso y lo hicieron. Había más de 60%, en fin, pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con un partido u otro. Es un tema que le importa, con mucha importancia a muchas personas y ni lo mencionaron. Es que no mencionaron nada. Y en los otros estados lo hacen mejor, pero el Partido Republicano lo ha hecho muy bien. Eso es lo que es muy difícil entender. El Partido Republicano lo ha hecho muy bien. Entonces, esa es la razón por qué tantos latinos en el estado, incluso los venezolanos, los colombianos y los nicaragüenses, que antes hasta no votaban mucho, y si votaban era más o menos demócrata y republicano. Ellos en esta elección también fueron a la derecha, porque el mensaje estaba aquí, los trabajadores de campaña estaban aquí, Trump estaba aquí, Pence estaba aquí, el vicepresidente, y eso tuvo mucho impacto. Estás escuchando La Segunda Vuelta. Si te interesa la política y la actualidad internacional, puedes seguirnos en Twitter, @LaSegundaVuelta. Está claro que en la campaña de los partidos en Florida y en general la que dirigen al voto latino ha tenido un papel la política de América Latina. Por esa razón hemos querido contar con la opinión de Crismar Lujano, periodista venezolana residente en Ciudad de México e investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Política y periodista de Radio La Pizarra. Trabajó además en el medio latinoamericano Telesur. Hola Crismar, ¿cómo se ven desde los países de América Latina las elecciones en los Estados Unidos? Yo creo que a su manera Trump ha logrado coincidir o ha hecho coincidir a un gran grupo de ciudadanos de América Latina en este sentimiento antitrumpista que llamamos, y que por otra razón seguramente pues estos grupos no se hubieran llegado a acercar posturas. De hecho, encuestas hechas desde el Centro Latinoamericano de Geopolítica, que fueron realizadas a mitad de año en países de la región como Chile, México, Bolivia y Ecuador, se observó que un mínimo del 70% de la ciudadanía de cada país tiene una imagen negativa de lo que representa Trump, ¿no? De ese discurso racista, xenófobo, antiinmigrante, belicista, intervencionista, y además estos porcentajes están en la línea con otros estudios, por ejemplo, hechos como el Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, que resaltan así, por ejemplo, lo que se siente, ¿no? El sentimiento antitrumpista en Argentina, que es del 70%, o en Brasil incluso con Bolsonaro en el poder, con un rechazo del 60%. Así que el trumpismo definitivamente es un fenómeno transversal, ¿no? Es un nuevo sentido común de época que está impregnando a todo el continente latinoamericano, por lo que comentábamos anteriormente de sus posturas frente a la región, que han provocado un rechazo muy amplio en el latinoamericanismo. La victoria de Trump en Florida cuestiona ese nexo entre la comunidad latina en Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Se ve Miami aún como una suerte de capital de América Latina? Yo creo que no, pero también hay una cuestión, que es que la composición del voto latino no es un grupo monolítico, no del clásico cubano con el puro en la mano, del charro con el sombrero, del pandillero, del pobre sin estudios, y yo creo que eso justamente es la idea que en principio hay del voto latino o del latino en Estados Unidos. En principio porque los latinos que viven en ese país están esparcidos, han llegado desde diferentes lugares por diferentes razones, y en este sentido también pertenecen a lo que son diversas clases sociales y económicas, historias, culturas, etc. Así que lo clave allí es entender que hay una identidad política que no es homogénea,
y que además, por ser tan diversa, también la atraviesan las mismas líneas que dividen al voto nacional, como género, pertenencia comunitaria, identidad, entre otras cosas. Tanto el presidente Donald Trump como el presidente electo Joe Biden se beneficiaron de la participación de latinos en Estados Unidos. ¿Cómo valoras los resultados en Florida? En Florida, en principio, no fue un resultado diferente al esperado por muchos, porque, por ejemplo, la entidad mayoritaria que vota en Florida, que está particularmente, pues es un enclave de cubanos estadounidenses, a los que, pues obviamente la idea del comunismo tan vendida, en este caso por la campaña republicana, que ha sabido pues leer y también azuzar miedos, rechazos e incluso aspiraciones, ¿no?, entre este grupo de latinos, tienen o se alinean más bien con el mensaje de Trump y con los republicanos en sentidos de valores conservadores, como en temas de familia, de libertad religiosa. Y allí justamente incluso hay otro subtema, ¿no? Porque, por ejemplo, los evangélicos hispanos a los que Trump les hizo guiños durante la campaña tampoco son votantes de un solo tema. Si bien se oponen al aborto, por ejemplo, a la libertad del aborto, apoyan la reforma de inmigración y de justicia penal. Por allí hubo un eco respecto a esto, ¿no? Valores republicanos. La Segunda Vuelta es un podcast autoproducido sobre elecciones, política y poder. Síguenos en Twitter en @LaSegundaVuelta, en Facebook y escúchanos en las principales plataformas digitales. Estamos de nuevo aquí, en La Segunda Vuelta, con Chris Marlujano. La campaña republicana en Florida ha relacionado reiteradamente a Biden con los líderes de izquierda latinoamericana. A Biden se le ha vinculado, y bueno, el Partido Demócrata con los gobiernos socialistas latinoamericanos a los que le temen. Aunque Biden, obviamente, con un historial de más de 40 años en el ojo público, ha dejado poco espacio para una confusión sobre su posición, y él, de hecho, en repetidas oportunidades ha disputado esas afirmaciones, y en su campaña primaria dentro ya del Partido Demócrata, él se enfrentó ideológicamente con el senador Bernie Sanders. Así que lo que sucede en Florida, para casi 2.5 millones de latinos que estaban registrados en votar en ese estado, que representa un 17% de los votantes registrados, prácticamente es esperado. Además, lo importante aquí también de destacar es que, si bien se le llama el voto latino en Miami, los votantes religiosos conservadores de Florida que apoyan a Trump poco o nada tienen en común con los jóvenes mexicanos estadounidenses progresistas, por ejemplo, en estados como Arizona, que se inclinan por los demócratas, pero que entienden que si no existe como una homogeneidad, una idea en común de identidad política panlatina, pues los latinos de cualquier región no podrían recibir una atención sostenida de los candidatos nacionales. Por lo tanto, ¿podemos decir que la etiqueta de voto latino está caducada? Exactamente, es una etiqueta que no tiene espacio, en tanto no es un grupo uniforme o singular. Por ejemplo, en Arizona, un estado que históricamente es republicano, el voto de ganancia para Biden cuadriplicó al que tuvo en Florida. ¿Y qué cambió? Bueno, ese activismo desde abajo, en el que miles de jóvenes latinos se activaron políticamente en contra, por ejemplo, de proyectos o medidas como la de 2010, la de Muéstrame tus papeles, ¿no?, que fue muy criticada porque prácticamente legalizaba la elaboración de perfiles raciales, ¿no? Así que yo creo que como decía anteriormente, hay una identidad política heterogénea que es clave comprender y que no se define exclusivamente por lo que vote Miami o Florida en su conjunto. El voto latino no opera así como un elemento de identidad colectiva, sino como una etiqueta externa a través de la cual la política y los políticos se aproximan a los hispanos en Estados Unidos. ¿Qué rol ha tenido la desinformación y las fake news en la campaña estadounidense? ¿Hasta qué punto las propuestas sobre América Latina que se realizan en la campaña de Estados Unidos están dirigidas más a la comunidad latina que a representar una visión geopolítica del continente? Bueno, un rol muy importante. A los demócratas, a Joe Biden se le quiso caracterizar como un socialista, como un
chavista o castrochavista, ¿no? Pero recordemos que las elecciones del 2016 era Trump al que se le pues comparaba con Chávez en esa figura de Estado autoritario, etc. Así que yo creo que allí obviamente pues jugó un rol importante la caracterización de los candidatos y de sus candidaturas de cara en principio obviamente a los que viven en Estados Unidos, porque si bien el discurso anti-inmigrante de Trump, bueno, obviamente cala, ¿no?, en la comunidad latina en su conjunto, en realidad a quienes afecta a los que no tienen papeles, a los que viven allá ahora de forma legal, pues para ellos incluso, por ejemplo, desde Colombia se vio muchísimo que la comunidad colombiana siente un rechazo, de la comunidad colombiana que vive en Estados Unidos, siente un rechazo por los paisanos que llegan a Estados Unidos queriendo pues como alcanzar ese estatus de legalidad, pero que en el intermedio pues también juega el papel económico de los trabajos, ¿no? De las posibilidades para la comunidad. Sin embargo, yo creo que en este momento la victoria de Biden abre una posibilidad, ¿no?, un escenario que es propicio para restablecer alianzas regionales que marquen un contrapeso a la política exterior de Estados Unidos, independientemente de que estén los demócratas o los republicanos, porque Estados Unidos posiblemente ahora con los demócratas en el poder estará dispuesta a negociar, pero nunca se va a ceder esa primacía, ¿no?, del patio trasero. América Latina hace según lo que Estados Unidos proponga, y de hecho creo que Biden ya empezó más o menos con una retórica similar diciendo Estados Unidos tiene que liderar, y es un mensaje que evidentemente también va para otros bloques como China, como Rusia, pero que en América Latina, por su cercanía y por la influencia política que se ha demostrado en estas elecciones de la comunidad latina, pues, y que seguirá representando, porque ha crecido constantemente, aunque desigual, continúa significando una influencia importante y de ahora en más en Estados Unidos. Muchas gracias, Crismar Lujano, por estar con nosotros en la segunda vuelta. Muchísimas gracias a ti por la invitación y me alegra mucho que tengas esta nueva propuesta comunicacional que hace tanta falta en estos tiempos. Más allá de los mitos del voto latino, cabe destacar que no se trata tanto de partidos o de candidatos, sino de estrategias, o ausencia de ellas, que incluyen y movilizan a las diferentes comunidades latinas. El ejemplo de Florida es clarificador. El buen rendimiento de la candidatura de Trump se explica porque entendió precisamente un elemento que los movilizaba, el rechazo al signo político de los gobiernos de sus países de origen. Nos contaba la periodista Lisette Álvarez que los votantes de Florida votaron mayoritariamente, 61% a favor, una enmienda para subir el salario mínimo a $15 la hora. Es curioso que eso pase en un estado ganado por Trump y donde existe una clara hegemonía republicana. Todo apunta a que hay espacio para propuestas progresistas por parte de los demócratas, al menos sobre el papel. Por esa razón, en la segunda vuelta volveremos pronto con la segunda parte de este podcast monográfico sobre el voto latino. Queremos entender qué ha pasado en Arizona y Texas, estados tradicionalmente republicanos donde sí ha podido progresar el Partido Demócrata y la candidatura presidencial de Joe Biden, especialmente en términos de voto latino. ¿Qué diferencia sus campañas y sus motivaciones? Nos seguimos escuchando muy pronto en la segunda vuelta.